Buenas tardes. Nuestro título de hoy, como ustedes saben, es un poco extraño, es Promesas y Renuncias. Vamos a hablar un poco de la situación más reciente, la situación de la realidad española en los últimos tiempos en los que estamos. Los 4 decenios aproximadamente que siguieron a la guerra civil se han solido mirar, y esto quizá conviene hacer una cierta rectificación, como una especie de todo, de conjunto, sin variaciones. Hay una tendencia a considerarlo como un bloque homogéneo. Para unos aparece como una época de paz, de seguridad, de prosperidad. Para otros, una prisión sin libertad, sin posibilidades. Pero esas dos versiones completamente opuestas coinciden precisamente en verlo como una especie de paréntesis cerrado, y como un periodo muy largo de más de 30 años, cerca de 40 años, si se cuenta desde el comienzo de la Guerra Civil, son 40 años, cerrado sobre sí mismo y que termina a fines del año 75. Unos piensan que es el final de un paraíso, otros piensan que es el comienzo de otro. Posiblemente ninguna de las dos cosas es enteramente verdadera. El año 76, porque el 75 todavía no pasa nada, naturalmente, es decir, se abre un periodo de cierta incertidumbre. No olviden ustedes que yo siempre le doy una gran importancia al hecho de que hubo un periodo de año y medio en el cual no hubo demasiados cambios reales, sociales sí, políticamente no mucho, en que no hubo elecciones. Las elecciones se producen por primera vez en junio del año 77, es decir, año y medio, en que no hay, es decir, en que hay liberalismo y no hay todavía democracia. Yo creo que esto tuvo una importancia extraordinaria, por una razón, porque en España no existía opinión pública. Había opiniones privadas, tantas quizá como españoles, pero no eran públicas. Una opinión es pública cuando conocen todos y saben cada uno que los demás también lo conocen. El carácter de lo público es el ser consabido. Y no solamente que lo sepan todos, sino que todos sepan que lo saben. Quiero decir que si yo, por ejemplo, les hubiera dicho a ustedes, a medida que iban llegando algo, a todos ustedes, evidentemente lo hubieran sabido todos, pero no era consabido, porque cada uno de ustedes no sabría que yo le había dicho eso mismo a los demás, mientras que si yo ahora digo algo delante de ustedes, es público. Todos ustedes lo han oído y saben que los demás lo han oído y que por tanto lo conocen. Pues bien, esto no existía. No existía hasta finales del año 75 y fue fundamental el que se constituyera en España una opinión pública. En año y medio se constituyó. No digo que fuera completa ni perfecta, pero una opinión pública real que podía tener consecuencias colectivas. Yo creo que si en España se hubieran hecho elecciones inmediatamente después de la muerte de Franco, por ejemplo, a comienzos de los primeros meses del año 76, hubiera sido algo sumamente peligroso. Lo mismo hubiera podido resultar algo enormemente próximo a la situación anterior, porque hubiera predominado el temor, o demasiado diferente, porque se hubiera abandonado la gente a la innovación y a las posibilidades abiertas. En ese año y medio se formó una opinión, en conjunto razonable. Recuerden ustedes cómo las primeras elecciones fueron sumamente apacibles y festivas, incluso fueron una fiesta, y fueron bastante discretas y razonables.
En ese periodo se produjeron bastantes cosas muy importantes, en ese periodo primario. Se realizó una reunión de los españoles, es decir, desapareció el exilio propiamente tal, el exilio, digamos, exterior de los que estaban fuera de España, que volvieron, si quisieron, pudieron volver y muchos volvieron. Hubo también una salida, diríamos, a la vida pública de los que estaban dentro de España, pero más o menos fuera de la circulación, por lo menos de la circulación pública. No hubo eliminaciones ni exclusiones. Esto es lo que me parece capital. Pocas veces se ha dado un cambio muy importante de la situación política de un país sin exclusiones, sin proscripciones. Todo el mundo tuvo sus derechos. Los que estaban fuera, los emigrados, los que estaban más o menos perseguidos o escondidos o marginados, los que estaban en el poder continuaron con sus derechos absolutamente, pudieron ser candidatos, fueron elegidos y tuvieron votos. Esta es una situación que me parece única de mis recuerdos de épocas recientes. Quizá no se ha producido en ningún otro caso análogo. Es decir, hubo una continuidad de la vida. La vida continuó con normalidad, con perfecta normalidad. Esto en gran parte fue causa del establecimiento de la monarquía, primariamente. Esto tuvo la consecuencia de que el rey apareció como un rey de todos los españoles, lo cual hubiera sido imposible en otra situación. Ustedes imaginen que hubiera habido un presidente de república. En primer lugar, en España, esto hubiera llamado evidentemente la atención hacia uno de los bandos de la guerra civil. Es decir, hubiera tenido una carga. Normalmente los países que tienen la fortuna inmensa de no tener guerras civiles, no ocurre esto. Pero de todas maneras, aun en las circunstancias más normales, el presidente de la República suele ser un hombre de partido, que precisamente por eso alcanza la presidencia, que puede ser un presidente ejemplar y puede ser presidente de todo el país, pero al fin y al cabo tiene una actitud política previa, está vinculado a un partido, tiene el apoyo primario del partido, normalmente es contendiente con otro representante de otro partido. Piensen ustedes en un país de democracia tan asegurada y tan estable como los Estados Unidos. Evidentemente, unas veces hay un presidente demócrata y otras un presidente republicano, que normalmente es un presidente del país y de todo el país, pero evidentemente tiene una ideología y tiene unos apoyos y tiene unas conexiones y tiene unos equipos que proceden del partido originario. Esto en España hubiera sido muy grave, muy delicado, naturalmente, mucho más que lo de siempre. La única posibilidad de que se superase la guerra civil, de que hubiese una reconciliación, una anulación de las diferencias, hasta donde es posible, era evidentemente el establecimiento de la monarquía. No olviden ustedes que fue la monarquía la que trajo la democracia, no al revés. Sobre esto intencionadamente se hace una confusión. No es que la democracia eligiera a un rey o decidiera que hubiera... No, es que el rey fue el que estableció la soberanía nacional plena, sin hacer el menor intento de conservar los poderes que inicialmente tenía. Esto es curioso, ha pasado hace tan poco tiempo, hemos sido todos testigos de ello, pero se olvida sistemáticamente. Es evidente que se hubiera podido establecer una monarquía con una plenitud de poderes extraordinarios, los cuales se podrían haber ido cediendo parcialmente, se hubieran podido hacer unas elecciones condicionadas, se hubiera podido hacer una constitución con ciertos principios rectores que determinaran un área de poder reservada para el rey. No se hizo nada de esto. Se estableció una democracia plena con una soberanía nacional total, y el origen de ello es la monarquía y no al revés. Esto es sumamente importante. Esto, naturalmente,
tuvo la consecuencia de un establecimiento de la libertad. Dirán ustedes, libertad, todavía faltaba una, la de elegir, claro. Yo creo que gracias a que se tardó año y medio en elegir, se pudo elegir con libertad, sin presiones, porque fíjense ustedes que las elecciones, para que las elecciones sean libres, no basta con que haya una legislación que las permite, hace falta que no haya presiones, lo cual nunca es seguro. Piensen ustedes cómo en cantidad de países en que hay elecciones, son elecciones que se hacen entre presiones, a veces violentísimas, lo cual evidentemente les quita su valor o gran parte de él. La libertad, hubo libertad de todo, menos todavía de elegir. Se estableció, por tanto, una situación de liberalismo previo a la democracia y que, naturalmente, se instiló en la democracia originariamente. Estoy tratando de recordar lo que ustedes todos saben, pero no es quizá inútil recordar las cosas, aunque estén muy sabidas, porque a veces hay una tendencia a olvidarlas, o el presente va desplazando al pasado, incluso al pasado reciente, y hace que no se recuerden o no se tengan presentes cosas que son evidentes y que las hemos conocido. Se suprimió, por supuesto, toda censura. Se abrieron posibilidades que habían sido negadas durante mucho tiempo en un grado mayor o menor, pero con una buena porción todavía existentes. Hubo una libertad de expresión sin restricciones. Y esto es lo que hizo posible, naturalmente, el que las primeras elecciones fueran no solamente enteramente libres, sino igualmente pacíficas y, repito, razonables. En fin, los países son dueños de su destino, eligen mejor o peor, tienen acierto, pero en fin, tienen derecho hasta a equivocarse. Pero en fin, cuando no se equivocan demasiado, todo va bien. Lo grave es que los errores sean demasiado graves. En muchos aspectos, hay un aspecto que nos interesa a todos bastante, particularmente, que es la cultura, la vida intelectual, o literaria. Se había hablado, como saben ustedes, del influjo enorme de la censura. La censura ya nos hemos ocupado de ello en este curso. He tratado de precisar las cosas. La censura fue evidentemente opresora y sumamente estricta en los primeros años. Luego después fue cambiando, fue relajándose. Depende de los asuntos, depende de las cuestiones, depende de los géneros. Por ejemplo, la censura en los libros no fue nunca demasiado grave, en las revistas algo más, en los diarios más todavía. Pero, de todas maneras, nunca creí yo mucho que la censura fuera decisiva en la creación intelectual. O pasado, repito, el primer momento, una fase muy corta. Había habido creación en España en un volumen muy grande que hace poco tiempo traté de precisar y recordar ante ustedes. Y al desaparecer la censura en todas sus formas, al desaparecer totalmente la censura, ¿qué ocurrió? Bueno, nada muy espectacular. Es lo primero que hay que decir. Hubo una continuidad de los que habían creado antes. Los que creaban, los que tenían creación intelectual en el pensamiento, en la literatura, en el arte, siguieron creando. Más bien diría yo un poco menos. ¿Por qué? Por la politización. Porque la gente se dedicó más a la política. Este fenómeno tenía un antecedente muy claro, que lo he hecho constar en alguna ocasión, que es que los años de la República, en que las instituciones mejoraron mucho respecto del periodo anterior, la producción intelectual, lo que podemos llamar propiamente creación intelectual o literaria, disminuyó algo respecto de un periodo equivalente anterior, los 5 años. Si ustedes toman los años 31 o 36 y comparan con los 5 años anteriores, fue un poco menos, un poco menos. ¿Por qué? Pues porque la gente se dedicó en gran parte a política, a hablar de política o a escribir sobre política, y entonces hubo una disminución de lo que ya existía en los años anteriores, los 5 años anteriores, quizá los 10 años anteriores, que habían sido enormemente fecundos. Pues
Pues bien, los creadores, digamos, los creadores efectivos, reales, siguieron creando, un poco menos quizá, por esta razón que les digo. Después aparecieron nuevos. Ah, sí, naturalmente, aparecieron figuras nuevas. Nuevas por edad. Es decir, fueron entrando en escena escritores en general, intelectuales de cualquier tipo, que todavía no habían hecho más que empezar o no habían empezado. Esto sí, esto es evidente. Lo que no hubo, en cambio, es la aparición de nada que estuviera guardado, que estuviera escondido, que estuviera esperando que dejara de haber censura. Esto no ha existido. Si ustedes preguntan qué cosas han aparecido en España al desaparecer totalmente la censura, que no hubieran podido ser viables, pues en este momento no se me ocurre nada. Lo cual también parece interesante. De modo que esa especie de idea de que España hervía de impulsos creadores que estaban sofocados y que no se podían dar a luz, simplemente no es verdad. Esto simplemente no ha ocurrido. Otro aspecto que también ha sido muy importante. Esto yo lo había previsto con bastante antelación. Yo calculaba que el problema con el cual nos íbamos a enfrentar el primer día que hubiese en España libertad política era el problema regional. No olviden ustedes que yo me había ocupado de dos regiones muy intensamente el año 65. En el año 65 yo escribí un libro sobre Andalucía y otro sobre Cataluña. Aparecieron en forma de artículos en el 65, se publicaron en forma de libro en el 66. Tenía la impresión de que este iba a ser un problema sumamente delicado, bastante difícil, que podía comprometer muchas cosas. Ya mucho más avanzado el tiempo, el año 74, me dediqué a hablar de esta cuestión directamente en toda una serie de artículos que se iniciaron el verano del 74. Yo estaba seguro, por razones, no por ninguna bola de cristal, sino por razones generacionales, por razones históricas generales, de que el año 76 iba a ser un año de cambios importantes, como fue. Y me había ocupado bastante del problema regional. Este problema era muy importante y era muy interesante y en principio era muy positivo. Es evidente que cuando hace 150 años más o menos se establece la división provincial de España, provincias existían antes, pero no coincidían, sobre todo las unidades realmente efectivas eran las regiones, que tampoco son muy fijas, también han cambiado. Pero se hizo la división provincial, las 49 provincias españolas, de que habla Machado, luego fueron 50 porque Primo de Rivera, el año veintitantos, dividió las Canarias, que no se llevaban bien, las dividió en dos, Tenerife y Las Palmas, con dos capitales y dos gobiernos civiles y todo eso, porque no acababan de llevarse bien. Pero en fin, entonces se convirtieron en 50, pero siempre había sido el número tradicional, eran las 49. Madrid era rompeolas de las 49 provincias españolas, dice Antonio Machado. Las regiones eran más importantes, eran más reales, más efectivas, tienen más personalidad, tienen más importancia. Es evidente que Cataluña es más importante que Lérida, y Castilla es más importante que Segovia, y Andalucía es más importante que Córdoba o que Huelva, sin duda ninguna. Pero las provincias tienen también realidad. La tienen por muchas razones. Primera, porque llevan muchos años. Desde 1835 son las unidades reales administrativas y de representación política, los gobernadores civiles, las instituciones, las diputaciones, todo esto. Pero además es que las provincias, en realidad las provincias, esto es lo que no se ve muy claro. Es curioso cómo hay cosas que se pasan de por alto. Las provincias, más que un pequeño territorio, eran el entorno de una ciudad. Es decir, fíjense que
con pocas excepciones, las provincias tienen el nombre de la ciudad. Decimos la provincia de Valladolid, la provincia de Córdoba, la provincia de Lugo. Es decir, son el entorno de una ciudad. La ciudad es un centro. Son los centros en que se articula la vida nacional. Los límites de la provincia son secundarios. Hay un hecho muy claro, que es que hay fracciones de provincias que gravitan hacia otra. La familia materna procedía de la provincia de Jaén, pero era una zona que miraba hacia Córdoba. Quiero decir, la gente iba a Jaén para tratar con el gobernador civil, pero para todo lo demás iba a Córdoba. Es decir, socialmente era mucho más importante Córdoba para esta parte de la provincia de Jaén que Jaén. Esto es importante también. Y por tanto, esa estructura se debe conservar. Ustedes saben que ahora hay una cierta hostilidad en algunas regiones, hay hostilidad a las provincias. Muchos quieren quitarlas y que desaparezcan las instituciones propias de cada provincia. Creo que sería un error. Pero está muy bien, me parece muy bien que las regiones hayan recobrado su personalidad. Lo que pasa es que se han hecho arreglos un poco curiosos también, ¿no? Se han hecho regiones autónomas demasiado pequeñas, de una sola provincia que estaba vinculada a otras, que tenía dependencias muy estrechas con el resto de una región. Es decir, se ha introducido un elemento de artificialidad que es perjudicial, porque se trataba, a mí lo que me parecía bien de la articulación regional era reconocer la realidad. La realidad de las regiones es muy fuerte, es muy verdadera, pero sin manipularlas. Si se quita o se pone o se añade o se... Entonces introduce un elemento también de falsificación. Y esto se ha tenido consecuencias. Pero por otra parte lo que ha habido, y esto sí que me parece muy grave, tan grave que hoy probablemente es el problema central que tenemos delante, ha sido la interpretación nacionalista de las regiones. Las regiones no son naciones, ni lo han sido nunca. Además, absolutamente. En España no ha habido más nación que España. No ha habido naciones. No solamente no ha sido, naturalmente, no ha sido jamás una nación Galicia, ni el País Vasco, ni Cataluña, pero es que Castilla tampoco, ni Aragón tampoco, no han sido, eran reinos. Nunca han sido naciones. Ninguna de ellas. No ha habido ninguna nación, jamás. Ahora, en el sentido antiguo de la palabra, que no tiene que ver nada con el sentido que tiene desde el Renacimiento. Y entonces, la interpretación nacionalista, a mí el nacionalismo me parece... yo tengo una aversión al sufijo ismo, que me parece como itis, que es inflamación. En general, los ismos son las inflamaciones de las realidades. Todos somos de alguna raza, pero no hay que ser racista, ¿no? Somos de una nación, pero no hay que ser nacionalista, por supuesto. Y entonces, pero si el nacionalismo de las naciones me parece desastroso, y lo ha sido, ¿cómo? Lo sigue siendo. El nacionalismo de lo que no son naciones no solamente es desastroso, sino que es una falsedad. Y esto se ha producido. Esto se ha producido y es un problema que nos está dando bastante que hacer y que si Dios no lo remedia, ayudado por los españoles, que conviene que ayudemos a Dios, nos va a dar que hacer más todavía. Se ha hecho una interpretación abusiva. Es curioso, las regiones que no son directamente nacionalistas tienen una especie de mimetismo. ¿Y por qué no yo? Y hacen una especie de pseudomorfosis nacionalista cuando han sido ajenas a todo nacionalismo siempre. No tienen malo sentido en ellas. Lo cual ha hecho que tiendan a convertirse en compartimentos estancos. Hay una especie de tentación de los reinos de taifas. Pero no olviden ustedes que los reinos de taifas fueron los musulmanes, no los cristianos. Al contrario, los cristianos lo que hacían era incorporaciones. Hicieron incorporaciones sucesivas hasta la formación de los dos grandes reinos, Castilla y Aragón, con todas sus incorporaciones internas, con sus personalidades integrantes conservadas. Mientras que
el emirato y luego el califato se dividieron en reinos de taifas y el resultado fue naturalmente la reconquista, el triunfo de los cristianos. De modo que no es buen ejemplo, no parece que sea muy eficaz los reinos de taifas. Piensen ustedes, por ejemplo, en el problema de las lenguas regionales. Ustedes saben que en España se han conservado algunas lenguas, aparte del español, del castellano, luego español en general y por antonomasia, se han conservado algunas lenguas que se siguen hablando, que se han seguido cultivando, más o menos, con interrupciones a veces inmensas. Por ejemplo, literariamente, el vascuence tiene un desarrollo literario mínimo. El gallego lo tuvo en su momento y luego ha tenido un pequeño renacimiento en el siglo XIX. En catalán se dejó de escribir hacia 1400, en Valencia medio siglo todavía más, hasta 1450, hasta 1850 no ha habido un renacimiento literario, lo cual es una realidad, es un hecho, que ahí está, ¿no? Es incontrovertible. Pero de todas maneras, evidentemente, son lenguas a las cuales se tiene apego, que tienen valor, que tienen incluso, en algunos casos, un mérito literario muy considerable, y por tanto su uso parece no solamente legítimo, sino parece debido y conveniente, naturalmente al lado de la lengua común, de la lengua general, que no es que sea oficial, lo de menos es que sea oficial, no ha habido lenguas oficiales hasta hace relativamente poco tiempo, y en muchos países el concepto de lengua oficial no existe. Recuerden ustedes lo que decía Mayans y Siscar, valenciano por cierto, en 1737. Entiendo por lengua española aquella en la cual todos los españoles se entienden perfectamente. Definición que me parece insuperable, es magnífica. Bueno, como ven ustedes, el uso de estas lenguas me parece, repito, no solamente un derecho, sino una ganancia y un enriquecimiento. Ahora, lo que pasa es que con ese pretexto se está eliminando el español en muchas partes. Por ejemplo, no me refiero a casos extremos de los cuales se está hablando ahora todo el tiempo, pero la mayor parte de las instituciones ponen sus carteles y sus nombres oficiales en la lengua regional y nada más. Y nada más. Y circulan en cuestiones nacionales, se relacionan con el resto de España en esa lengua regional. Y esto lo hacen en Galicia, y esto lo hacen en Valencia, y esto lo hacen en todas partes donde tienen una lengua regional. Lo cual es simplemente absurdo. Yo he visto con estupor en una revista universitaria publicada en Santiago de Compostela, que en general está en español la mayor parte, pero había un texto de Heidegger, otro de Laín Entralgo y otro mío en gallego, lo cual parece un poco inverosímil, ¿no? ¿Comprenden ustedes? Bueno, yo fui una vez a dar una conferencia en Vigo hace 2 o 3 años y me presentó un profesor, hombre, encantador y muy simpático, muy cordial y muy elogioso, que hizo una presentación de mí llena de elogios en gallego. ¿Pero por qué en gallego? Si todos allí hablábamos español, yo iba a hablar en español naturalmente, y él hablaba todo el tiempo en español. ¿Por qué? Entonces, ¿comprenden ustedes? Esto es lo que me parece bastante increíble. Yo hace un tiempo vi unos programas de unos conciertos que dirigía mi cuñado don Alonso. Estaba todo en vascuence, no se entendía más que o don Alonso y León, porque él es de León. Todo lo demás era impenetrable. Bueno, ¿tiene esto sentido? ¿Tiene esto algún sentido? Pregunto. No es un puro disparate. Yo recuerdo que en este libro mío sobre Cataluña yo decía, yo quiero que el catalán se use con libertad. Esto lo decía el año 65, cuando no lo decía casi nadie en Cataluña. Y decía, además, el catalán unido al español es un enriquecimiento, aislado es una prisión. Esto me parece pura verdad elemental y simple, ¿no?
los nombres de las instituciones, la toponimia, la enseñanza, todo esto se tiende a hacer con una especie de exclusivismo. Y hay un intento de eliminar incluso el nombre de España, ¿no? Lo cual además lleva a cosas curiosas. Es que hay una especie de narcisismo local. Todas las comunidades autónomas son maravillas, ¿no? Pero 17 maravillas componen un desastre. ¿Cómo es posible? Pregunto yo, ¿no? Es verosímil. Sí, ¿comprenden ustedes? A mí lo que me sorprende es que los habitantes de estas regiones lo acepten. No a los demás. Si el problema no afecta a los demás. A mí lo que me preocupa no es el conjunto de España, que después de todo, bueno, es muy dura de pelar y ha pasado muchas cosas y probablemente no va a pasar nada irremediable. Ni, naturalmente, cada región respecto de las demás. No, a mí lo que me preocupa son los interesados. ¿Cómo dejan? ¿Cómo aceptan todo esto? Se ha producido un fenómeno de que hay una especie como si algunos tuvieran el patrimonio el monopolio del patriotismo local, ¿no? Entonces, miran con malos ojos a los que no se suman, a los que no siguen pasivamente y rabiando casi siempre, ¿no? Porque el hecho es ese, que rabian bastante, pero rabian en voz baja. Y esto me parece un problema muy grave. Esto es realmente... ¿Por qué? Porque se está produciendo un fenómeno doble de provincianismo y de narcisismo. Yo no recuerdo que ninguna de las llamadas comunidades autónomas digan que tienen defectos, que tienen errores o que tienen, ¿no? O que han cometido errores en la historia. ¿No? Parece que son perfecciones completas. En cambio, España es un puro desastre, naturalmente, que debería arrepentirse y pedir perdón por todo, por existir, probablemente. ¿Comprenden ustedes? Dirán ustedes, esto es un poco cómico. Es un poco cómico. Lo malo es que es un poco cómico, pero como no hay demasiada alegría en España, no hay demasiado buen humor, yo creo que esto en gran parte se hubiera curado riendo. Pero no se ríe. Y ahí dejo el problema porque me parece que es inquietante. Pero luego ha habido otro problema. Y es que desde 1982 ocurrió un cambio importante también. Muy importante. Ustedes saben que durante los primeros años del establecimiento de la monarquía se había tenido una actitud. La palabra fundamental fue la palabra consenso. Les decía a ustedes que hubo un intento de reconciliación. Hubo algo muy importante. Nadie trató de reclamar la herencia de ningún beligerante de la guerra civil. Lo cual ha dejado de ocurrir. Ya no es verdad. Bueno, esto fue muy importante. Era enormemente grave y muy valioso. Eso por lo pronto. Pero además, en el ejercicio de la política, durante la discusión de la Constitución, por ejemplo, yo fui senador ese tiempo y lo vi desde dentro, había la actitud y la voluntad de contar con todos, de conseguir en lo posible la aceptación de todo, incluso con la conciencia de que las cosas podían ser menos perfectas que si se hubieran hecho de un modo, diríamos, más particular, sin contar con todo el mundo. La Constitución evidentemente hubiera podido ser más perfecta sin un número muy grande que tuvo de concesiones a unos o a otros. Pero es que tenía valor el que la Constitución fuera aceptada por todos. Es evidente, por ejemplo, que la Constitución del año 31, la Constitución de la República, estuvo hecha por una mayoría abrumadora. Evidentemente no fue ni aceptada ni querida por una parte que resultó muy grande de la población, que no tenía representación en las primeras Cortes, pero que luego la tuvo después, ¿no? Y esto evidentemente es malo. Una Constitución debe ser reconocida y aceptada en principio por el conjunto del país, o salvo excepciones, y
es posible que incluso los defectos que tiene la Constitución quedaran compensados por esa aceptación general. Esto es cierto. Pero desde el año 82 hubo un cambio muy importante, un cambio que fue no el que triunfó otro partido, sino que tuvo mayoría absoluta. Esto es lo que fue grave, porque entonces no ha habido que contar con nadie, y de hecho no se ha contado con nadie. Entonces, evidentemente se ha impuesto una política, no solamente, yo siempre he insistido, no es ninguna novedad lo que les voy a decir, lo he dicho muchas veces. Yo creo que en una democracia, si un partido gana unas elecciones, se las gana legítimamente, tiene derecho a gobernar. Por supuesto, tiene derecho a mandar. A lo que no tiene derecho es a asumir la gestión total del país. Es evidente que un partido político, los partidos políticos son muy pequeños, en todas partes, pero en España desde luego. El número de afiliados a todos los partidos juntos son una pequeña fracción de España. Evidentemente, se puede pensar que un partido cualquiera, insisto, cualquiera, tenga entre sus afiliados gentes capaces de realizar la gestión de algo tan complejo como es una nación entera. Esto no, evidentemente no. Ahora, la no participación en la gestión del país, no en el gobierno, no en el mando, sino en la gestión del país, de la mayor parte de la población, digamos del 90%, es la inversión de la democracia. Literalmente, socialmente es una inversión total de la democracia. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido. Esto es lo que ha pasado. Se ha producido además una desarticulación de las estructuras sociales españolas, que eran siempre muy pocas. España es un país bastante desarticulado, es un país en el cual se habla mucho del individualismo español, pero es más bien una tendencia a la disgregación. Es decir, los españoles no se unen, no se asocian, subrayan sus diferencias. Es curioso cómo, lejos de buscar zonas de coincidencia, aunque tengan diferencias, que gracias a Dios las tienen y ojalá las sigan teniendo siempre, pero pueden pensar que por lo menos para ciertos efectos la zona de coincidencia es más importante y pueden actuar de un modo coherente. El español siempre ha tenido una resistencia a esto. Cada uno va por su cuenta. Es muy curioso, por ejemplo, cuando se habla de valores, digamos, valores culturales, literarios, artísticos, entre personas muy afines, casi siempre si se lanza un nombre cualquiera, por ejemplo, con elogio, siempre hay discrepantes. Es malísimo, no vale nada, es horrible. Sí, lo mismo da que se hable de cuadros o de música o de películas o de novelas. Esto ocurre en gentes, repito, que coinciden en bastantes cosas, quizá las más importantes. Pero ha habido evidentemente una cierta desarticulación de lo poco que había de las estructuras sociales. Por ejemplo, colegios profesionales o profesiones que incluso sin colegios han tenido ciertos caracteres. Por ejemplo, ¿qué diré yo? Catedráticos de instituto, por ejemplo. Esto se ha tratado de disolver, ¿no? Se han hecho cambios que desarticulan una sociedad ya bastante desarticulada. Ha habido un hecho que ha sido las jubilaciones anticipadas. Esto yo creo que ha tenido una importancia mucho mayor de lo que se cree. Se ha atendido, se ha sabido el perjuicio que han hecho a las personas, el perjuicio que ha hecho a la gente, por ejemplo, económicamente. Una persona que contaba con que tenía su puesto de trabajo hasta los 70 años, que calculaba con tener unos ingresos y unos trabajos, y de repente se encuentra con que 5 años le desaparecen del horizonte. Hubo una cosa tan curiosa cuando se dijo que había un contrato, en definitiva el que tenía una profesión tenía un contrato, se dijo que no, que era una presunción de contrato, no sé, una presunción de continuidad, no sé qué fórmula jurídica se empleó, que me pareció muy rara también, ¿no? En fin, si un señor hace una oposición, digamos, a cátedras y en las leyes vigentes dicen que la jubilación es a los 70 años,
no es que tenga presunción, ¿no?, o promesa, sino que tiene un derecho, tiene un contrato con el Estado hasta los 70 años. Pero esto es muy importante, pero no es lo más importante. Más importante ha sido el descabezamiento de las instituciones y de las profesiones superiores. Es decir, que han desaparecido las gentes mejores, las gentes con madurez, en una época en que la vida se ha prolongado y, en definitiva, la capacidad de gestión y de trabajo y de creación se ha prolongado 10, 15 años tal vez, ¿no? Evidentemente, eso significa un descabezamiento de las profesiones superiores. Profesores, ingenieros, arquitectos, jueces, magistrados, muchas profesiones. Pero eso además ha significado una especie de corte de las generaciones. Ha habido una solución de continuidad. Algo sumamente parecido, por procedimientos naturalmente menos violentos, pero en sus efectos y en sus propósitos, yo creo, muy parecido a la depuración del 39. Algo muy parecido, sumamente parecido. Yo creo que esto ha tenido consecuencias sumamente graves y, evidentemente, si esto lo complican ustedes con lo que viene de la estructura de las autonomías, eso que se llama ahora la endogamia, por ejemplo, universitaria, que en general ha habido una cantidad de puestos vacantes por jubilación anticipada que se han cubierto en general con gentes de la misma autonomía, lo cual ha hecho muy difícil. A veces interfiere con ello un problema lingüístico que naturalmente lo agrava. Son fenómenos, como ven ustedes, muy varios, de importancia desigual, pero creo que todos grande, bastante grande. En definitiva, se ha producido un debilitamiento de la estructura social española, que no era muy brillante, que era relativamente débil. Y esto no se ha suplido, no se ha realizado de otro modo, no ha habido coherencias. Se ha suprimido casi todo lo que era independiente. Yo soy testigo de excepción de un caso particular, que no es que tenga demasiada importancia, y es que el año 81 se creó lo que se llamó el Consejo Superior del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Fue una cosa solemnísima, se celebró en Sevilla, en el Alcázar de Sevilla, luego al día siguiente hubo una reunión en La Rábida, estuvieron los reyes, el presidente del gobierno, que era entonces Calvo Sotelo. Era un consejo puramente asesor, un consejo sin ningún poder, pero asesor del Instituto de Cooperación Iberoamericana, iba a tener 50 nombres, faltaban 3 o 4 por designar, un tercio españoles, 2 tercios hispanoamericanos, con algún filipino, gente realmente la mayor parte muy eminente, gente no con ningún criterio político, sino de valor intelectual o de prestigio. El año siguiente hubo un cambio de gobierno, como saben ustedes, no se volvió a convocar una sola vez el Consejo este. No se ha anulado, no se anuló, no se disolvió, simplemente se congeló. Tuvimos una reunión primero, después luego hubo una parcial, se había dicho que habría reuniones parciales, en Lima, donde yo asumí la presidencia, porque el presidente era un hombre eminente peruano de mucha edad, que había sido presidente del país y del Tribunal de la Haya, y no estaban, y a mí me eligieron, como entonces no era tan viejo, me eligieron a mí, y además vivía en España, me eligieron vicepresidente. Entonces, no estaba del todo bien el presidente y me cedió la presidencia, que la ejercí en esta reunión de Lima. Fue lo último, fue el canto del cisne de este consejo. Ya no hubo más, no hubo jamás nada, ni su supresión. Estará en el boletín oficial, pero nada más, como el alma de Garibay, suspendida. Este es un ejemplo mínimo, pero que lo tengo muy cerca porque estaba yo dentro. Y esto ha ocurrido con el Poder Judicial, con los tribunales, con los colegios profesionales. Ha habido un acceso limitado y selectivo a los medios de comunicación
Ha habido un intervencionismo creciente, una fiscalización también creciente. El español hoy se siente observado como más de lo que le gustaría. Se han interpretado políticamente las leyes, incluso la Constitución. Por ejemplo, yo tuve una conversación, era bastante amigo mío y persona a quien yo estimaba mucho, el primer presidente del Tribunal Constitucional, Manuel García Pelayo, jurista eminente y hombre de mucho mérito, y me acuerdo que yo discutí con él, por ejemplo, sobre la posibilidad, sobre la ley del aborto, porque recordaba muy bien la discusión que hubo en las Cortes. En las Cortes se había formulado un artículo diciendo todas las personas tienen derecho a la vida. Pero alguien dijo que jurídicamente no se es persona hasta las 24 horas después del nacimiento. Es decir, que un niño recién nacido jurídicamente no es persona. Jurídicamente es persona, naturalmente, absolutamente, pero jurídicamente no. De modo que, evidentemente, la formulación esa abría un camino para que no ya un niño no nacido, sino un niño de 10 horas no tuviera derecho a la vida, ajustándose al tenor literal de la ley. Entonces se modificó y se puso todos tienen derecho a la vida. Es decir, que el sentido que se trató de dar fue de evitar la posibilidad de abrir camino al aborto. Y yo le dije esto a García Pelayo y me dijo, mira, si tienes razón, esto es lo que la teoría normal siempre ha sido lo de la mente del legislador, ver cuál es la mente del legislador, de qué es lo que se ha querido legislar. Pero ahora hay una tendencia a hacer una interpretación literal, puramente literal, de los textos legales sin tener en cuenta la mente del legislador. Bueno, pues a mí me parece que es una cosa tan reciente, además, porque ahora se discute a veces sobre la Constitución de los Estados Unidos, pero bueno, eso fue en el siglo XVIII. Todavía cabe que haya matices, pero en fin, una cosa que se acababa de hacer después de una discusión expresa sobre esto, que estará naturalmente en los diarios de sesiones del Congreso y del Senado. Se podría naturalmente documentar. Sin embargo, se pasó por eso y por otras muchas cosas que se podrían enumerar. Es evidente, por ejemplo, que la Constitución prohíbe la confiscación. Está prohibida por la Constitución. Claro, ¿qué es confiscación? Se podría pensar que la política tributaria es confiscatoria. Yo lo creo así. Pero no se establecen porcentajes, ¿no? Es que si no llega al 90% no es confiscación. Bueno, no sé, comprenden ustedes. Quiero decir que se hacen ajustes, se interpretan políticamente muchas cosas, incluso las leyes, se ponen cada vez más en manos del Congreso, es decir, del Poder Ejecutivo, en definitiva, las designaciones de casi todas las corporaciones nacionales. Todo esto se ha venido produciendo en medio de una cierta atonía social, de una cierta pasividad. Se han ido haciendo las cosas, de vez en cuando parece que se vuelve atrás en algún punto. Todo esto ha sido en general aceptado, sin casi resistencia. Es decir, se ha producido una renuncia a la libertad. Y digo renuncia porque la libertad sigue vigente. Sigue, las disposiciones vigentes están ahí. Pero se usa poco. Se usa muy poco. Yo he creído siempre que la libertad hay que hacerla. Cuando hay ese viejo dicho español de estirar el pie hasta donde llega la sábana, yo lo modificaba, yo decía estirar el pie a ver hasta dónde llega la sábana. Y me he pasado la vida haciendo eso, estirando los pies a ver hasta dónde llegaba la sábana. Y en general cuando uno lo estira, pues efectivamente, la sábana parece que cede o le sacan un pie por debajo de ella. Pues bien, estamos ahora en el proceso inverso. Es decir, la cobertura, diríamos, legal sigue en pie, pero se usa poco.
Se ha producido un cierto temor generalizado a los inconvenientes de la independencia, que los tiene, yo reconozco que los tiene, pero ¿no es más inconveniente todavía renunciar a la libertad? Para mi gusto, por supuesto, no lo dudo ni por un momento. Es decir, hay una especie de reviviscencia de estilos que creía uno que habían quedado superados y que habían quedado ya muy lejos, y se vuelve a ellos. Se produce una retracción de la libertad, se produce una disminución de la capacidad de reacción, de defensa, de afirmación de la libertad en general. Esto tiene una consecuencia que es un descenso de calidad. Si ustedes miran con sinceridad el panorama español, insisto, no solo español. Cuando yo digo que están pasando cosas en España, no digo que no pasen fuera de España. A veces pasan también fuera y a veces más. Pero, en fin, hablamos de España. Este curso es sobre España. Solamente se puede advertir que no solamente en España. Ustedes piensen en lo que está ocurriendo en la creación intelectual, literaria, el sistema de exclusiones, de silencios, de premios, de doctorados, de lo que ustedes quieran. Se ha producido una cierta parálisis general. Ha habido un aislamiento de los individuos que no tienen apoyos institucionales, ni tampoco de las estructuras privadas que funcionan mínimamente. Esto es grave. Y entonces resulta un caso curioso. Hay un desamparo de las mayorías frente a ciertas minorías. La cuestión es curioso. Yo hace mucho tiempo publiqué un artículo con un título que parecía paradójico. Se titulaba Corrupción de mayores. Porque yo me refería al hecho de que los jóvenes, los hijos, los estudiantes, los alumnos, habían ejercido una especie de corrupción de los padres, de los profesores, de los mayores en general, que se habían plegado mediante una especie de temor o adulación. Bueno, pues bien, podríamos hablar de una especie de desamparo de las mayorías. Porque a última hora yo creo que la mayor parte del país se siente desamparada frente a ciertos grupos minoritarios, no digo pequeños, pero minoritarios, que son los que ejercen, en definitiva, la presión mayor y el influjo mayor. Pero yo creo que a pesar de todo esto que acabo de decir, existen las posibilidades, existen las promesas. Yo creo que la situación que ha tenido evidentes problemas, evidentes dificultades, evidentísimos retrocesos, permite una recuperación incluso ampliada de lo que se había prometido, de lo que estaba en la posibilidad, en el horizonte real y efectivo de las posibilidades españolas. Creo que habría que hacer, diríamos, un repliegue inicial a lo que sigue libre. Ustedes recuerden, cuando se produjo la invasión islámica en España, en el año 711, los cristianos, que no estaban directamente bajo el poder de los árabes y bereberes, se replegaron a las montañas, a las zonas septentrionales de España. Ese repliegue inicial fue lo que permitió el inicio de la reconquista. Yo creo que en definitiva hace falta un repliegue a lo que sigue libre, lo privado, fundamentalmente lo privado. Yo creo enormemente, yo creo que la vida es sobre todo vida privada. La vida pública es importante, pero secundaria respecto de la privada. Creo en la vida privada, creo en la acción personal, creo en la capacidad de exigencia, en la calidad, en que cada uno haga bien lo que tiene que hacer, lo mejor posible. No quiere decir tampoco con perfección, lo mejor posible. Esto es fundamental. Creo que es menester tener cierta indiferencia respecto al aparato político o al aparato mediatizado por la política. Hay que desentenderse en cierta medida de ello. No para tener indiferencia, sino para vacar a lo propio, a lo personal, a lo que cada uno considera que es su propia vida,
esto es fundamental, es menester la apelación a los individuos como tales, yo diría a las personas, más que a los individuos. Lo fundamental no es el carácter de individuación o de aislamiento, sino el contenido de la persona como tal, la riqueza que tiene la persona como tal. Es menester apelar a las preferencias y a las estimaciones reales y efectivas. Nos pasamos la vida haciendo como que estimamos lo que no estimamos, o a la inversa, ocultando nuestras estimaciones. Esto es lo que me parece que no es aceptable. Hace un poco tiempo me prometieron, me dijeron, propusieron que me hicieran una gran entrevista en profundidad, me decían, en una revista que publicaba una cosa sobre los líderes. Me mandaron 2 números y yo vi con grandes fotografías y unas cosas. Había gente admirable, gente espléndida y gente que me parecía lo contrario de admirable. Y entonces, pues le escribí al director una carta en la cual le decía, mire usted, yo no soy líder de nada, ni quiero que me clasifiquen como líder. Pero además me parece confuso, me parece que conduce a la confusión la mezcla de personas, unas me parecen muy bien y otras no me lo parecen nada. Okay, muchas gracias. Naturalmente no me hicieron la entrevista en profundidad ni nada parecido, ni soy líder ni lo voy a ser. Pero esto es muy sencillo, no tiene ningún mérito, pero es conveniente hacerlo. Solo preguntar con quién. Cuando me proponen hacer algo con otras personas, suelo preguntar con quién. Porque no con cualquiera, no por nada, sino, bueno, cada uno que haga lo suyo, pero bueno, yo me quedo en mi casa muy a gusto, ¿no? ¿Comprende? No sé. Creo que esto es fundamental para recobrar el nivel propio de un país como el nuestro, que a mí me parece siempre muy admirable, y que no hay que resistirse a aceptar las vigencias impuestas y sobre todo las falsedades. Esto llevaría a la recuperación de una opinión pública. Yo les decía que durante 40 años no ha habido opinión pública en España, y que la hubo. Y hoy la hay. Menos. Eso me parece evidente. Hay menos opinión pública. Yo creo que sería menester intensificarla, recuperarla. Desde ella se podría reanudar el camino de la libertad, se podrían recuperar las promesas a las que se ha ido renunciando, pero que están ahí, que están a nuestra disposición, con una simple condición, que estemos dispuestos a tomar posesión de ellas y la libertad a ejercerla. Muchas gracias.